Bien, ya finalizando, últimas ponencias. Ahora tenemos que dar el gusto a David Perálvarez, que ha venido desde Barcelona, un instructor online que tiene su propia academia Silicon Valley, donde acompaña a implementadores a dar el salto a convertirse en desarrolladores. También trabaja como freelance, diseñando y desarrollando academias online WordPress. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con tu charla y nada. Muchas gracias. Mucho ánimo, muy bien. Gracias. Muy buenas a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los y las valientes que habéis aguantado hasta ahora. Creo que es una hora ya bastante dura de aguantar una charla. Durante los próximos 10 minutos os voy a compartir cómo mediante la especialización logré de pasar a competir por precio a tener lista de espera. La historia que os voy a contar está basada en hechos reales, como las pelis de terror, solo que aquí no murió nadie, sino que yo me fui quedando sin pelo con el tiempo. Y además, con esto quiero decir que no vengo a venderos la moto, ni vengo a venderos ningún curso de sigue los 10 pasos y factura 6 cifras y historias de estas que se inventan, sino que simplemente os voy a contar cómo he ido dando tumbos a lo largo de los años hasta dar con la tecla que a mí personalmente me ha funcionado. Pues dicho esto, y que no todas las historias tienen que conmover a Steven Spielberg, empezamos. Alguno habrá pensado que soy un sobrado poniendo el tema de la lista de espera, y lo cierto es que lo hice un poco por temas de clickbait. No sabía que la charla iba a ser hasta ahora, pero si lo hubiera sabido todavía tendría más clickbait, porque es muy complicado mantener gente hasta este punto. Realmente, el tema de la lista de espera me gustaría aclararlo desde ya, y es que yo me dedico, como ha dicho el compañero, a diseñar y desarrollar academias online a clientes. Y si tú quieres entregar un buen producto a un cliente de estas características, mínimo vas a tardar 1 o 2 meses. Menos no puedes tardar a no ser que entregues una castaña. Entonces, más bien el título de la charla podría haber sido ¿cómo he logrado que haya clientes que estén dispuestos a esperar 1 o varios meses para que sea yo quien les desarrolle su proyecto? Si me lo permitís, voy a compartir de forma muy breve cuál fue mi evolución para que se entienda los tumbos estos que he ido dando. Mi primer proyecto como freelance, cobré la friolera de 100 euros, ahí es nada, dignificando la profesión, y ahora doy las chapas a la gente que hace este tipo de cosas. Y obviamente con el tiempo pues empecé o sea, aprendí sobre el tema, empecé a cobrar un precio justo, a dignificar nuestra profesión. Pasé primero por una cooperativa de trabajo asociado para no ser autónomo, hace 3 años que soy autónomo, y lo que os quiero decir es que durante toda mi etapa inicial, los proyectos que me llegaban eran los típicos que me venían de un conocido, de un amigo, etcétera, de mi círculo cercano, en definitiva. Entonces, ¿qué me pasaba? Que me encontraba principalmente con 2 perfiles. El típico de, oye, tú que eres informático, ¿por qué no me haces un sitio web para mi proyecto y te doy 3 duros por ello, ¿no? Y luego el clásico, que siempre evoluciona, que es, ¿cómo me vas a cobrar ese precio por el sitio web si mi sobrino que es youtuber me lo hace gratis, ¿no? Entonces, este proceso de captación de clientes para mí era muy costoso, por un lado, porque tenía que justificar por qué yo era mejor que ese sobrino, y por otro lado tenía que rebatir a saco de objeciones que me iban poniendo para que aceptaran mis precios, que ya nada tenían que ver con esos 100 euros. No sé si alguno de vosotros se encuentra actualmente en este pozo. Si no se encuentra, estoy seguro que si os dedicáis al tema freelance, habéis pasado por ello, y es algo que es insostenible a largo tiempo. A esta forma de trabajar normalmente se la conoce como generalista, seguro que conocéis el concepto, que es lo que viene siendo ofrecer vuestros servicios a todo tipo de clientes y a todo tipo de proyectos. Y principalmente me encontré que tenía una serie de problemas en este tiempo que yo he estado trabajando así. El principal problema era que me costaba un montonazo encontrar clientes, más que nada porque no tenía ni idea de quién eran estos clientes, no me hacía una imagen de quién eran, y por tanto muy difícilmente podría llegar yo a sus clientes y decirle, oye, yo soy la solución que tú necesitas. Y a esta forma, bueno, básicamente lo que hacía era matar moscas a cañonazos. Creo que se entiende el símil. Bien, pues a mediados de 2017 yo estaba en la comunidad de Laura López, no sé si la conocéis, en Facebook, que es una comunidad enfocada a diseñadores freelance, que está súper bien. Y por aquel entonces Laura estaba a punto de lanzar un libro que se llamaba Imperio Freelance, que perseguía pues, mejorar tu negocio como freelance. Y además, un tiempo antes me había apuntado a Freelance Live, que es una plataforma digital para mejorar tu negocio como freelance. Está enfocada al mercado anglosajón, pero la verdad es que todo lo que aprendí se puede extrapolar. En definitiva, lo que os quiero decir es que
aprendí un concepto muy importante que estoy seguro que ya lo conocéis y que está muy manido, que es el tema de la especialización. La especialización se basa en ofrecer tus servicios, sean cuales sean, en mi caso es el desarrollo web, pero solo a un nicho de mercado, a un segmento concreto de mercado, o que si ofreces muchas cosas, solamente ofrezcas unas pocas a un segmento en concreto. Bien, ahora me gustaría explicaros brevemente cómo elegí mi nicho de mercado. Yo me dedico, como he dicho, a diseñar y desarrollar academias online. ¿Y por qué elegí este nicho en concreto? No lo elegí por moda, sino lo elegí porque yo de pequeño era el típico niño repelente que se encargaba de ayudar a, bueno, quizás no es repelente la palabra, pero me gustaba ayudar a los compañeros cuando no entendían algo en clase, cuando había algún examen. Luego también me encargaba de dar clases de repaso cuando fui creciendo. Pasé a ser profesor asociado de un máster, me he saltado aquí como unos 20 años, pero para que me dé tiempo. Y finalmente en 2015 decidí crear mi primer curso online. Primero lo creé en Udemy, no sé si conocéis la plataforma de cursos, luego seguí creando cursos porque me encanta la enseñanza, pasé por Teachable, seguí creando cursos y al final lo que hice de forma natural, yo soy ingeniero informático, y fue crear mi propia academia online con WordPress. Con esto lo que os quiero decir no es vender mi moto, simplemente es que si vosotros estáis en el proceso de especialización, es que no lo hagáis por moda. Que no lo hagáis porque penséis que a mí me va bien y os he dicho que tengo lista de espera. Si alguno aquí, por ejemplo, lleva, yo qué sé, 10 años en el mundo de la restauración y se ha encontrado con los problemas que no se ha encontrado nadie, vosotros lo que tenéis que hacer, en el caso de que queráis especializaros, es hacerlo en ese nicho en concreto, porque vais a saber mejor que nadie resolver sus problemas. Por lo tanto, ya tenía claro cuál era mi nicho de mercado, ya tenía una imagen también clara de mi cliente potencial, me empecé a valorar más como freelance. Aprendí a decir que no, esto es súper importante si te estás especializando, porque este proceso de especialización tardó como un año en hacerlo, para que os hagáis la idea. No me puse una tarde y decidí el nicho, sino que estuve durante mucho tiempo igualmente haciendo proyectos generalistas, pero llegó un momento que dije, no, a partir de ahora todo lo que me entre que no sean academias, le digo que no. Y esto es complicado sobre todo si tienes que sobrevivir como autónomo. Y otra cosa súper importante es que cuando me especialicé en un nicho en el cual yo estaba segurísimo que era capaz de resolver los problemas de mis clientes por el simple hecho de que yo soy instructor online y me las encontré de todos los colores y fui pasando de un punto a otro hasta llegar de forma natural a mi propia academia, pues ahora no me tiembla la mano cuando a un cliente le digo un precio y en el momento en que me quiere hacer una objeción le digo, mira, si no quieres trabajar conmigo no hay problema, hay mucha gente dispuesta a trabajar por ello. Bien, ahora que ya tenía definido cuál era mi nicho, me quedaba la parte más importante que era mi principal problema anteriormente, que era cómo leches iba a conseguir clientes. Y para esto tenía principalmente dos cosas muy claras. La primera era que tenía que generar autoridad para mi público potencial, para los instructores online. Es decir, que estos instructores online pensaran, el David es el tío de las academias, el que siempre da la vara con las academias, etc. Y por otro lado también tenía otra cosa muy clara, que era que no quería crear otro blog, otro portfolio con los 4 proyectos que has hecho, que esto a mí personalmente, no sé si a alguien le funciona, pero a mí nunca me ha funcionado. Por lo tanto, decidí utilizar el formato de podcast. Y además tenía muy claro que no quería crear un podcast hablando yo solo, porque o tienes la voz de Jaime o de Víctor Correal, no sé si lo conocéis, o sois un coñazo, no hay quien lo aguante eso. Y lo que hice fue buscar a un compañero en este viaje, que no sé si lo habréis visto por aquí, está llevando la cámara en la sala de arriba, con muchas greñas, las lleva ahora, no parece el mismo, que es Francesc Barbero. Y entonces lo que hicimos fue crear el podcast Instructores Online. ¿Por qué contacté con Francesc Barbero? Básicamente porque él también tenía en aquel entonces su propia academia audiovisual y entonces lo que dijimos es crear un podcast donde yo aportara la parte técnica, él aportara la parte audiovisual y de esa manera pues, nos pudiéramos congeniar. Y además, para ofrecer un toque distintivo, Francesc es realizador audiovisual y lo que hacíamos era irnos a sitios súper random a grabar nuestros episodios. Aquí estamos en un campo de Mataró, que nos metimos en un terreno y es bastante surrealista, pero lo importante aquí que quiero compartir, es que lo que hacemos en este podcast es no guardarnos absolutamente nada. Nosotros intentamos dignificar la profesión del instructor online, ¿no? Que siempre hay la coña esta del tutorial de YouTube, ¿no? Que siempre nos reímos todos. Pues realmente hay gente que nos ganamos la vida e intentamos hacer la vida de los demás un poquito mejor. Bien, el resultado de esto fue básicamente que a pesar de que nos escuchan 4 gatos, porque nos escuchan 4 gatos, ni siquiera nuestros familiares se toman la molestia, básicamente esto resultó ser un canal de captación de leads bestial, porque a esas personas a las cuales les estás hablando al oído de un problema que ellos realmente tienen, desde el momento, y hablo desde mi punto de vista y desde mi parte, que es el tema del desarrollo, yo voy contando todo lo que hago en mi academia, si he desarrollado un nuevo plugin que es útil para las personas que tienen una academia online.
Y en definitiva, si en cada capítulo, en cada episodio yo dejo la cuña de que me dedico a esto, pues al final de esas pocas personas que nos conocen, hay otras poquitas, pero constantes, que si se están planteando crear su propia academia, al final están dispuestas a esperar 1 o varios meses a trabajar conmigo. Bien, y llegados a este punto, quizás alguno esté pensando que el tema de la especialización no es para él o para ella, porque piense que se vaya a aburrir. Y para responderos a esto, os puedo decir que yo cuando me metí en esto de las academias, dije, "Buah, voy a crear un servicio productizado, que sea barato, que sea rápido y todo el mundo va a querer su academia en una semana", lo típico, esto no sé si conocéis, tu web en una semana. Pues resultó que hasta la fecha, ya llevo casi más de 1 año desarrollando academia, no ha habido ni una sola, o sea, no ha habido 2 clientes que hayan necesitado lo mismo, absolutamente todos han querido hacer su academia a medida desde cero y cada uno ha querido un proyecto de su padre y de su madre. Con esto quiero decir que yo al principio también tenía ese miedo de si me iba a aburrir de la temática, pero si juntamos el tema de que yo sentía pasión por la enseñanza y que me gusta mucho esta parte técnica, me he dado cuenta de que es como un mercado que en lugar de hacerse corto, no para de crecer. Y lo último que os querría decir, sé que el tema de la especialización se está dando mucho a la turra últimamente y que si alguno de vosotros o alguna hoy en día es generalista y le van las cosas bien, pues no cambiéis. Yo, como he dicho antes, no he venido a venderos mi moto, simplemente he venido a contar mi experiencia. Por lo tanto, muchísimas gracias por haberme prestado estos 10 minutos de vuestro valioso tiempo y cualquier duda me encontráis en el Twitter.